Buenos días y muchas gracias por estar en Actualidad Ambiental en Vivo. Soy Jimmy Carrillo. Recientemente se ha presentado un proyecto de ley que, en pocas palabras, pide que se recorten dos áreas protegidas del norte del país. Más específicamente, el Parque Nacional Cerros de Amotape y la ACR Angostura Faical, ambos en Tumbes. Lo cierto es que nos sorprendió la cantidad de personas que nos escribieron con muchas dudas, preguntas sobre este proyecto de ley cuando lanzamos una alerta legislativa a través de nuestras redes sociales hace pocos días. Por ello, nos animamos a armar esta edición especial de Actualidad Ambiental en Vivo con la participación de dos expertos que conocen muy bien este tema. Por un lado, tenemos a Patricia Ochoa, que es directora ejecutiva de Perú para Naturaleza y Cultura Internacional, una organización que trabaja en distintos esfuerzos de conservación en el norte del país, precisamente, y que conoce muy bien, por lo tanto, el terreno del que estamos hablando. Bienvenida, Patricia. Gracias, Jimmy. Hola, hola Alfredo y a los seguidores del canal. Un gusto estar acá. Gracias, Patricia. Y también tenemos claro que sí, Alfredo Gálvez, especialista de la SPDA. Alfredo viene trabajando con áreas protegidas desde hace ya varios años, incluso desde dentro del mismo CERNAMP, y conoce muy bien el tema legal vinculado a las ANP. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, Jimmy. Hola, Patricia, y saludos a los seguidores del canal. Gracias. Desde ya ustedes pueden hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Ellos van a responder a sus interrogantes en un momento más. Pero vamos a comenzar con esta entrevista contigo, Patricia. A ver, vamos por lo básico. Queremos empezar por situar a nuestra audiencia el lugar del que estamos hablando, ahí en Tumbes. Cuéntanos cómo es el bosque de Amotape y por qué es tan importante. Bueno, el bosque de Amotape es un bosque seco que se asienta en la cordillera de los Amotapes. Está efectivamente en la costa norte de nuestro país, en Tumbes y Alguito de Piura. Es sumamente importante porque alberga una alta diversidad biológica en especies endémicas también. Se han registrado, por ejemplo, como 400 especies de aves, varias de ellas amenazadas. Varias también de estas 400 que se han listado son endémicas. Y es así de importante que los bosques de Amotape constituyen parte del Parque Nacional Cerros de Amotape. Y este Parque Nacional es un conjunto de principalmente dos ecosistemas, uno que es el bosque seco ecuatorial, estos bosques secos que mencionaba, y el bosque tropical del Pacífico. Ok. Y mencionando un poquito más sí. de la importancia de esta zona en nuestro país, pues por eso es que se reconoce este parque nacional, y además del parque, luego se le reconoce como una reserva de biosfera, que es la Reserva de Biosfera del Noroeste Amotapes Manglares del Perú, y esto a nivel de nuestro país. Y tal es la importancia que luego también la UNESCO reconoce como esta zona como parte de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz, que es una reserva binacional con Ecuador. Es parte de un corredor importante para la biodiversidad del país y de la región. Y del planeta. Y del planeta en realidad, ¿no? Sí. Muy bien. Alfredo, ahora vamos a entrar ya en este otro aspecto. ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley? Cuéntanos un poco más sobre eso. Claro que sí. Bueno, para tener un poco el contexto general, ¿no? Este proyecto de ley que ha sido presentado por el congresista Puño, así como el congresista Acuña, es impulsado como parte de la implementación de un proyecto denominado Especial Binacional Puyango-Tumbes, que comprende sistemas de irrigación sobre 8 zonas circundantes a estas áreas naturales protegidas y que son aledañas a las cuencas del río Tumbes, ¿no? Estamos hablando de zonas como, por ejemplo, las denominadas Limón, Angostura, Cañaveral, Ciénaga, entre otras, que son sectores agrícolas fuertes en el norte,
¿no? Y en el año 2014, un poco remontándonos al pasado, se presentó una situación similar con un proyecto de ley presentado por el congresista Merino de Lama, cuyo objetivo fue el recorte del parque para la construcción de una presa de Matapalo, dando como resultado en ese momento que en noviembre de 2015 se promulgara la ley 30359 que priorizaba la construcción de esa presa, pese al desacuerdo y la negativa y los diversos pronunciamientos que hubieron por parte de la sociedad civil. En ese momento nosotros como SPA emitimos un informe legal respecto del tema y analizando varios de los puntos a la luz de la legislación nacional sobre áreas protegidas. Y este ha sido, en realidad, el primer antecedente de reducción física de un área protegida en toda la historia de la conservación del Perú. El presente proyecto de ley sería un nuevo intento y una segunda vez de recortar un área protegida e inclusive un parque nacional en tan poco tiempo, ¿no? Entonces ahí lo que plantea el proyecto de ley actual es la desafectación y reducción física de ciertas zonas del Parque Nacional Cerros de Amotape, así como de la zona de amortiguamiento del mismo, y también una zona del área de conservación regional Angostura Faical, que es una categoría administrada por el gobierno regional de Tumbes para la implementación de un proyecto de irrigación denominado Faical, y hay que considerar que estas áreas protegidas, tal como lo señaló Patricia, forman un corredor biológico, ¿no? Considerando la Reserva Nacional de Tumbes, el Coto de Casa El Angolo y por el lado del Ecuador, la Reserva Ecológica Militar Arenillas. Asimismo, como mencionó Patricia, también ya hay que reforzar esta figura. Esta área, esta zona, tiene un reconocimiento a nivel mundial por parte del UNESCO como Reserva de la Biosfera, la Reserva de la Biosfera del Noroeste Amotapes Manglares, dada su condición de relación entre el humano y la naturaleza. Es por eso que es tan importante esta zona, ¿no? El proyecto de ley actual prioriza tres principales cosas, ¿no? Primero, obras de regulación, denominadas el limón. Estamos hablando de una presa, de un embalse, de un aliviadero. Son obras de infraestructura grandes, con mucho impacto. De ahí estamos hablando de infraestructura menor, es decir, una bocatoma, canales, un canal principal y canales laterales de riego, y una tercera área de riego ya con temas de riego tecnificados. Sin embargo, en su conjunto forman parte de un proyecto bastante grande, bastante fuerte en términos de infraestructura, ¿no? Lo preocupante aquí es que con la aprobación del proyecto se estarían recortando 258.7 hectáreas del Parque Nacional Cerros de Amotape y 182.3 hectáreas del área de conservación regional Angostura Faical, para dar paso a un proyecto de irrigación creado en el marco de este proyecto binacional Puyango-Tumbes, ¿no? Y hay una cuestión que también me ha llamado la atención. El proyecto señala que las dos áreas de este proyecto a desafectar, tanto del Parque Nacional como del ACR, van a ser compensadas con zonas o áreas que determine CERNAMP y el gobierno regional de Tumbes que tengan similares características. Lo mismo ocurrió en el año 2015 con el sector Guasimal, que era parte de la zona de amortiguamiento y que pasó a ser parte del Parque Nacional. Y es preocupante esto que señala, ¿por qué? Porque detrás del establecimiento del Parque Nacional hubieron diversos estudios a nivel técnico y científico, hubo un gran esfuerzo que duró muchos años, al igual que pasa con otros parques nacionales en nuestro sistema. Entonces, es preocupante que un proyecto de ley de la noche a la mañana señale que el CERNAMP y el gobierno regional de Tumbes van a identificar una zona, un área en la zona de amortiguamiento para que tenga las mismas características para compensar lo que hoy en día existe dentro de un parque nacional, que es una categoría estricta, ¿no? Y según la memoria adjunta al proyecto de ley, se menciona que se hizo la consulta al CERNAMP y en julio de este año el CERNAMP emitió un informe y un oficio confirmando efectivamente que el proyecto de irrigación se superpondría con la zona de recuperación del parque. Y esto es sumamente, hay que tener bastante cautela con esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra ley de áreas naturales protegidas, las zonas de recuperación son zonas que requieren un manejo especial para recuperar su calidad, condición y estabilidad ambiental. Es decir, es un proyecto de ley muy preocupante dada la condición del Parque Nacional como un área protegida de uso indirecto, así como su naturaleza o su permanencia en el tiempo. Las áreas protegidas deben ser permanentes en el tiempo.
Bien, Alfredo, muchas gracias. Hay varios puntos ahí importantes sobre los que vamos a regresar más adelante. Eh, quiero yo dejar claro del área, de la zona que estamos hablando. Hemos hablado un poco ya, Patricia, contigo sobre Cerros de Motape, pero no es la única zona de la que está señalada en este proyecto de ley. También está Angostura Faical. ¿Qué características tiene Angostura Faical, esta área de conservación regional? Bueno, como mencionó Alfredo, las áreas de conservación regional son una gestión que parte o cuyo liderazgo está en manos del gobierno regional. De hecho, la configuración de este tipo de área de conservación permite que haya una gestión mixta, si se quiere, donde podemos establecer áreas en las que se puede desarrollar medios de vida, se puede interactuar con la comunidad. No estamos hablando de conservacionismo y de que nadie toca nada, ¿no? Se está hablando de evaluaciones, es todo un proceso para evaluar, definir el área, para determinar la riqueza, la potencialidad que tiene el área, y por supuesto es una mirada de largo plazo, ¿no? En la que no vamos en la que los sistemas productivos, si se quiere, no priorizan el corto plazo y arrasan con el recurso que pueda existir. Otro punto importante en relación a este tema es que esta ACR está contigua al Parque Nacional y cumple también cierto rol de amortiguamiento, ¿no? Donde, de nuevo menciono, no es absolutamente intangible, no estamos hablando de que nadie puede tocar el área, pero permite proteger, cubrir un poco mejor también el parque, ¿no? Y bueno, de hecho, toda esta estructura de áreas de conservación, toda esta red o formas de conservar cumplen un rol específico. No se trata de, y de hecho lo podremos conversar más adelante en detalle para no desviarme de la pregunta, pero todas estas áreas cumplen un rol importante, no se pueden suplir como parches entre áreas, ¿no? No son Porque intercambiables. no, el ecosistema del Parque Nacional, y por algo fue definido como un parque nacional, por algo la UNESCO también lo reconoce y etcétera, esta área de conservación regional viene a ser como la continuación del parque, ¿no? Además del rol de amortiguamiento y de que la gestión se da desde el gobierno regional con la comunidad, etcétera, ¿no? Gracias, Patricia. Alfredo, en una entrevista anterior tú mencionaste que este es un mal precedente, de aprobarse este recorte sería un mal precedente. Deseo ahora que desarrolles un poco más esa idea. No sé si puedes ahondar un poco en este punto. ¿Por qué esto tendría que ser un mal precedente para la legislación ambiental? Absolutamente. Este proyecto de ley, al igual que el del año 2014, generaría un precedente negativo para la conservación de la biodiversidad y del sistema de áreas protegidas peruano. Creemos que lo desestabilizaría y generaría inestabilidad jurídica, en tanto otras áreas protegidas como parques nacionales o santuarios históricos, áreas intangibles, pongamos ejemplo Manu, Sierra del Divisor, Baguaja Sonene, puedan ser pasibles de recortes o redimensionamientos a futuro para poder priorizar la construcción de embalses y sistemas de irrigación o grandes proyectos de infraestructura, ¿no? ¿A costas de qué? A costas de perder espacios de importantísima biodiversidad, no a nivel local ni regional, sino a nivel mundial, y probablemente única a nivel de la región y del mundo, como estamos hablando del bosque seco del Parque Nacional Cerros de Motape, ¿no? Hay que considerar que el Parque Nacional como categoría es un área protegida de uso indirecto, de acuerdo a nuestra legislación, y es el primer nivel de categoría de uso indirecto en este marco normativo que tenemos, ¿no? También las áreas protegidas que vienen a proteger muestras representativas de biodiversidad de nuestro patrimonio natural, y así fueron pensadas, ¿no? Bajo ese esquema
siguiendo un procedimiento, siguiendo el mandato constitucional a través del artículo 68 de la Constitución, que obliga al Estado a conservar biodiversidad a través de estas áreas naturales protegidas, también en cumplir ciertos estándares que responden inclusive a compromisos internacionales. Estamos hablando como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las metas de conservación a nivel global, que actualmente han cambiado y estamos frente a un nuevo reto como país a nivel de compromiso internacional con un 30 por 30, que es que al 2030 debemos conservar al menos el 30% del planeta. Y no es posible que proyectos de ley estén generando este tipo de inestabilidad y de recortes, porque el día de hoy es Cerros de Motape, el día de mañana podría ser el Manu, ¿no? Podría ser Cordillera Azul, podría ser inclusive Machu Picchu, que son áreas de uso indirecto, ¿no? De ahí otro tema importante que quería señalar es que de acuerdo al artículo 3º de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, las áreas protegidas, con excepción de las áreas de conservación privada, se establecen con carácter definitivo, es decir, son establecidas a perpetuidad. Y nuestra legislación de áreas protegidas efectivamente prevé la reducción física de un área protegida, señalando que las mismas podrán ser físicamente reducidas o legalmente modificadas mediante ley del Congreso de la República, tal como se pretende con este proyecto, ¿no? Sin embargo, sí consideramos que no hay un contenido jurídico que establezca aquellos supuestos para desafectar un área natural protegida, mucho menos no existen los criterios que respondan a las categorías, a la zonificación, a los valores en términos de especie, de biodiversidad, ¿no? Es por ello que un área natural protegida debe ser reconocida como una figura o una situación no deseada, esa es nuestra perspectiva, es una situación extrema y absolutamente excepcional, ¿no? Por lo que internacionalmente en la legislación comparada como en nuestra legislación interna, se reconoce que esta decisión se formaliza bajo la norma de más rango alto a nivel del Estado, que es una ley del Congreso de la República. Sin embargo, sí hay que dotarla de un mayor contenido y un mayor sustento. Por otro lado, la Ley de Áreas Naturales Protegidas no estableció en su momento, en el momento que el legislador la diseñó, no estableció los criterios en los que debe basarse esta medida excepcional, con lo cual el legislador ha recibido un encargo que no resulta actualmente muy claro cómo es que debe ejercerse ni cómo debe implementarse, ¿no? Ahí creo que los criterios de desafectación o reducción de un área protegida no pueden ser menores a aquellos por los cuales se estableció el área. Tiene que haber un estándar igual o superior. Es por ello que este proyecto de ley genera este precedente que desestabiliza todo el sistema y todo el marco normativo con el que contamos actual. Sería bueno entonces que si nuestro país efectivamente pretende recortar o desafectar el Parque Nacional Cerros de Motape, que sea pues un proceso bien hecho, que sea un proceso articulado, informado, documentado, socializado y entendido, ¿no? Con el Ejecutivo, que es el poder correspondiente y competente que tienen los organismos técnicos en áreas protegidas. Y aquí, para terminar la pregunta, tengo dos cuestiones importantes que mencionar, ¿no? Primero, se debería dotar del contenido jurídico que había mencionado a una ley con estas implicancias. Debería haber un desarrollo normativo, que no hay un esquema legal que establezca los criterios, requisitos de procedimiento y los casos concretos en los cuales debe o procede la desafectación o el redimensionamiento de un área protegida. Estamos hablando de una falta de regulación y una falta de supuestos o estándares que deberían cumplirse para poder efectivamente adoptar la medida, ¿no? Ahora, si bien existen numerosas normas sobre contenidos técnicos en la legislación nacional, no existen los requisitos para modificar o reducirlas, como había mencionado, ¿no? Entonces, esto nos deja pensando que este tipo de decisiones están más condicionadas a justificaciones políticas que técnicas, lo cual pone en evidente riesgo la integridad del sistema de áreas, ¿no? Y el segundo punto y último punto es que debería haber un mecanismo de espacio de articulación muy cercano, muy estrecho entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que ambos puedan conversar en estos casos de proyectos de ley que pretenden recortar áreas protegidas, más aún si son parques nacionales, ¿no? Había mencionado que el Poder Ejecutivo es quien administra el SINAMPE a través del Servicio de Áreas Protegidas, ¿no?
El SINAMP es el Sistema de Áreas Protegidas y el organismo especializado y el ente rector de este sistema es el Servicio de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Entonces, ellos en estos momentos deberían pronunciarse y dar este contenido especializado y técnico que requiere este tipo de proyectos de ley bajo una visión técnica, biológica, social y económica, ¿no? Y no caer pues en redundancias en proyectos de leyes presentados sin ningún sustento técnico o de factibilidad o previo. Queda claro solamente, Alfredo, para redondear esto, que en este caso, por lo menos, no ha habido ninguna consulta, ni conversación, ni investigación con la autoridad competente, El ¿no? único, con el Estado, con el MINAM. Mira, de acuerdo a la memoria que adjunta el proyecto de ley, la única consulta que se ha hecho, pero de carácter simplemente declarativo, ¿no? Simplemente informativo, ha sido al CERNAMP. Y el CERNAMP en julio de este año ha emitido este informe señalando que esa zona es la zona de recuperación del parque. Pero no hay mayor ahondamiento, es decir, no hay un pronunciamiento sobre los valores que se pretenden recuperar de esa zona y que cumplen un rol importante en la conectividad y en el sistema y en los procesos ecológicos que tenga el parque. Solamente hasta ahí, y el proyecto de ley está tal cual, no ha habido un estudio de prefactibilidad pensado, estructurado y que dé los sustentos adecuados desde el nivel técnico y de gestión de las áreas para poder impulsar y darle viabilidad a este tipo de proyecto de ley. Gracias, Alfredo. Patricia, vamos a ponernos un poco del lado de quienes intentar ponernos del lado de quienes han realizado este proyecto. Y lo que ellos podrían decir es, bueno, tampoco se está afectando todo, ¿no? En el caso del Parque Nacional Cerros de Amotape se afectará la zona de recuperación. En el caso del ACR Angostura Faical se afectará la zona de amortiguamiento. ¿Tú puedes explicarnos un poco más sobre estas zonificaciones? ¿Qué significa en términos de impacto sobre estas áreas protegidas? ¿Cómo se verían afectadas? Explícanos un poquito eso. Bueno, como comentábamos antes, las áreas protegidas pues obedecen a criterios técnicos donde se define qué cosa no debemos tocar, qué cosas sí podemos aprovechar para generar medios de vida, etc. Y en el caso específico de la zona de recuperación del parque, efectivamente fue una zona que se utilizó en el pasado. Pero si técnicamente ya se estableció que es una zona de recuperación, es porque se le necesita recuperar. O sea, no es gratis que se le dio esa categoría a esta porción del parque. Ya sea porque favorece la conectividad del ecosistema, ya sea porque en esa zona tenemos especies que están siendo amenazadas, en fin, los criterios técnicos que correspondan, pero si es una zona de recuperación es porque necesitamos recuperarla y porque tiene posibilidad de ser recuperada. Entonces es como rescatar una joya, ¿no? No podemos minimizar esa categoría y decir, ok, como es una recuperación ya se usó en el pasado, nuevamente podemos utilizarla y no pasa nada. No, hay criterios por los que se estableció esa categoría. Y en el caso de la zona de amortiguamiento en la ACR, como mencionábamos, esta parte que es la zona de amortiguamiento efectivamente cumple el rol como tal, como indica su nombre. Entonces, si vamos a tocar la zona de amortiguamiento, este rol se va a trasladar a una zona que no deberíamos tocar. De nuevo, por algo se estableció esa categoría. Si vamos a usarla de una manera inadecuada o que no corresponde a la categoría que actualmente tiene, pues vamos a destruir el ecosistema, ¿no? Y un poco jalando el tema que mencionaba Alfredo acerca de los vacíos legales, de hecho que incluso todo el esquema de áreas protegidas en nuestro país puede mejorarse, definitivamente, seguro que sí. Pueden haber vacíos legales en cuanto a cuándo podemos tocar un área protegida considerando el bien común de la sociedad, pero en todo caso, que prime por lo menos
por ahora, si es que aún tenemos estos vacíos, que prime por lo menos la lógica, que prime nuestro criterio y evaluemos si es que, por ejemplo, en este caso, en este proyecto de ley, se han hecho los análisis geológicos adecuados, se han hecho análisis de necesidad de reubicación de alguna población, el análisis de los ecosistemas propiamente dichos, es decir, la conectividad, los hábitats, cómo se amenazan las especies, qué posibilidad de generar retribución de los servicios ecosistémicos de estas áreas que podrían a su vez generar autosostenibilidad y generar también medios de vida para favorecer a la población. Ya estamos hablando de que el proyecto impacta a un número como 350 familias o algo así, Alfredo me podrá corregir de manera directa, ¿no? ¿Y qué hay con el análisis de estos servicios ecosistémicos, por ejemplo? ¿O qué hay con el impacto negativo? ¿A cuánta gente va a perjudicar? Ese análisis también lo tenemos que integrar. Ok, no seamos, hagamos lo que tú dices, Jimmy. Tratemos de ponernos en el lugar de las personas que proponen este proyecto. Imaginemos con la mejor intención, pero no se trata de intenciones o de recuperar proyectos muy antiguos, porque este proyecto al parecer tiene varias décadas ahí como que intentando salir adelante y no termina de salir. Bueno, sin romanticismos, sin purismos, seamos objetivos, hagamos los análisis que se deben hacer y realmente evaluemos si el impacto de este proyecto, al favorecer a 350 familias de manera directa, pues perjudica a miles de familias. Pensando también en el largo plazo, las evaluaciones no las podemos hacer de aquí a 10 años solamente, ¿no? Estamos hablando de un ecosistema único, el de los bosques secos. Estamos hablando de especies que están, varias de ellas en peligro de extinción. Evaluemos de manera integral las cosas, ¿no? Ya sabemos que, bueno, lo estamos viviendo, es más, todo el desequilibrio ecológico nos está pasando factura de una manera súper tangible ahora, ¿no? Ya no es un tema de, los conservacionistas, qué románticos, no, tenemos que producir. Sí, tenemos que producir, pero con un esquema sostenible. Ya la conservación y la producción no podrían divorciarse. Tenemos que pensar de manera integrada, ¿no? Y hacer todas estas evaluaciones que se requieren. Eso que has dicho último es importantísimo, ¿no? Esa sostenibilidad, si se quiere poner un rótulo a largo tiempo, tiene que ver también con la sostenibilidad de nuestros espacios, nuestros medios de vida, de cómo esto va a impactar no solamente a algunas familias de la zona, sino a muchas más, y al país, en realidad. Uh-huh. Uh-huh. Gracias, Patricia. A ver, Alfredo, siempre pensamos que la categoría Parque Nacional es la más estricta, por decirlo de alguna forma. Pero existen algunos otros casos donde se han recortado parques nacionales. ¿Hay alguna similitud, diferencias con este caso y otros? Efectivamente, bueno, nuestra legislación ha establecido dos grandes opciones o grupos de áreas protegidas, ¿no? Y categorías en cuanto a la condición legal, la finalidad, permitidos de las mismas. El primer grupo es de uso directo, donde están áreas, por ejemplo, categorías como reservas nacionales, Paracas, ¿no? Tambopata, Pacaya Samiria. Tenemos las reservas paisajísticas, como los refugios de vida silvestre, como pantanos de Villa. Y el otro grande grupo es las de uso indirecto, ¿no? Que son las de carácter intangible, que solamente permiten investigación jurídica, ciertas consideraciones muy particulares, como es el caso de los parques nacionales, los santuarios nacionales y los santuarios históricos, ¿no? En este caso estamos hablando de Cerros de Amotape, que es un parque nacional con la mayoría de tangibilidad. Y en el caso de santuarios históricos tenemos el ejemplo de Machu Picchu, un área emblemática de nuestro país. De ahí que la categoría de parque nacional es la de primer nivel de intangibilidad desde nuestra legislación. Ahora, de acuerdo al plan maestro, el Parque Nacional Cerros de Amotape es una de las pocas áreas naturales protegidas de nuestro sistema que alberga el ecosistema de bosque seco, ¿no? Más protege el recurso hídrico de las cabeceras de las quebradas de la región Tumbes, del río Tumbes, además de ser una zona núcleo de la reserva de biosfera, como lo habíamos mencionado.
un poco para hablar de antecedentes, estuve investigando un poquito, ¿no? Y el único caso donde hemos tenido un recorte efectivo de un parque nacional, bueno, fue, como lo ven, en el año 2015, sobre la misma área, Cerro de Jamotape, a través de la ley 30359. Con la promulgación de esta ley se desafectó la zona denominada Palo, a la construcción de la presa del mismo nombre, ¿no? Pasando a ser esta zona parte de la zona de amortiguamiento, es decir, fue excluida del Parque Nacional, actualmente parte de la zona de amortiguamiento del parque, ¿no? Y esa parte sustraída del parque, a la fecha, nunca fue utilizada para la irrigación, es decir, la presa nunca no ha llegado a ser construida y hay un plazo que estableció esa ley de 6 años. Si es que en esos 6 años no se inicia la construcción de la presa, esta zona sustraída que volvería a ser considerada como parque nacional. Entonces este plazo se cumpliría el próximo año. Ese es un primer antecedente. Pero una situación, el presente caso es una situación muy similar, es decir, se quiere recortar por segunda vez el Parque Nacional Cerro de Jamotape para construir la presa, ¿no? Construir una presa, canal, bocatomas, como había mencionado. Y se pretende esta zona, Faical, se desea desafectar para volver la zona de amortiguamiento y posteriormente que CERNAMP y el gobierno, el CERNAMP identifique zonas en zona de amortiguamiento para que puedan ser consideradas como parque. Lo cual, desde mi perspectiva, se está llevando a cabo a través de una mala praxis, una mala práctica que podríamos denominar express para ANPs, áreas protegidas que han llevado años para ser establecidas, ¿no? Hablamos de estudios técnicos, procedimientos participativos. Hay parques nacionales, por ejemplo, como Divisor, que han demorado más de 11 años en ser establecidos o categorizados, ¿no? Entonces, a este momento, a mí me surge la preocupación y el interrogante, ¿por qué desafectar áreas protegidas, una praxis tan a la ligera, sin un procedimiento y sin un estándar como el que tuvo para ser establecida, ¿no? Esa es la idea. Remontándonos ahora ¿no? En el año 2007 hubo un intento de recorte de parque, y estamos hablando del Parque Nacional Bahuaja-Sonene, para permitir apertura en la negociación de operaciones petroleras. Específicamente, en ese momento se trataba del yacimiento Candamo, como recordarán, y el gobierno promovía la aprobación de una ley para recortar 200.000 hectáreas, una situación sumamente alertante y alarmante. Finalmente, y gracias a los esfuerzos de la sociedad civil, no prosperó el proyecto, ya que la aprobación de esta ley habría generado ciertos inconvenientes para la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que se encontraba a puertas de ser implementado, ¿no? Esto demostró la ventaja, pues, de haber puesto el requisito de la ley del Congreso para modificar un área protegida, pero este requisito debe estar acompañado con contenido técnico. Pero esos han sido antecedentes de lo que implica un recorte de área protegida. Gracias, Alfredo. Patricia, otra pregunta. Creo que tenemos un par de preguntas más antes de ver algunas preguntas de la audiencia. Ustedes ya saben, pueden hacer sus preguntas a través de redes sociales y las vamos a contestar en un momento más. Una pregunta más, Patricia. El 2015, en el redimensionamiento que ocurrió, uno de los argumentos que se usó para pasar esta idea fue que Montape no se iba a reducir, sino que se iba a redimensionar. Y lo que se hizo fue compensar las áreas en otra ANP. Desde el punto de vista ecológico, ¿esto cómo lo tomas tú? ¿Tiene sentido? De ninguna manera. Si podemos imaginar los sistemas, cualquier sistema en realidad, para no sesgarnos solamente en la parte ecológica, para abarcar un poco más a nuestro público, ningún sistema puedes partirlo y reponer, o sea, un brazo es un brazo y te sirve para muchas cosas específicas, para manipular, etc. Lo mismo pasa con las áreas protegidas. Como mencionaba Alfredo, las áreas protegidas no se delimitan porque nos provoca. Hay todo un proceso que se debe realizar con estudios, sustento,
participación de la comunidad también o del nivel de gobierno que corresponda, puede tomar años y no es antojadizo. Entonces, si hablamos de que ya sea el parque o la CR, pues la vamos a agrandar, pero más por este lado y reducir por aquí, podríamos estar afectando el ecosistema, podríamos estar quitando la parte que complementa, que debemos proteger y añadir alguna que de pronto no es así de rica o no es parte de ese ecosistema. Entonces no se puede, no es cuestión de sumar y restar, ¿no? No es En la compensable. ecología, no, así nada más, no. Ujú. Gracias, Patricia. Alfredo, una pregunta extra. Bueno, ya, ok. El proyecto de ley se ha presentado, existe. ¿Cuáles son los siguientes pasos dentro del Congreso? ¿Qué mecanismos existen o espacios para que las personas, organizaciones, colectivos puedan opinar sobre este proyecto en este momento? Sí. Bueno, actualmente el proyecto de ley se encuentra ya en Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos Afroperuanos Ambiente y Ecología. Esta comisión, de acuerdo al reglamento, tiene 30 días para emitir un dictamen previo análisis y previa discusión del proyecto de ley en sí. Esto incluye citas, por ejemplo, a las autoridades competentes del Ejecutivo relacionadas con el tema. Por ejemplo, el CERNAMP, el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Nacional del Agua, que expongan su posición y sus argumentos técnicos sobre el proyecto. Entonces, estamos a la espera de lo que lo que mencionarían dichas autoridades, es la posición desde el lado técnico, ¿no? Hablando un poco del procedimiento para la edición de este proyecto normativo, como mencioné, después de esos 30 días que está en la comisión, tendría que emitirse un dictamen. Y el dictamen tiene 3 vías. Puede ser un dictamen favorable, puede ser un dictamen desfavorable y pasa al archivo, o puede ser puede ser pasado de plano y pasa también al archivo, ¿no? Las dos últimas opciones, desde mi perspectiva, serían las ideales para poder evaluar bien el tema, ¿no? Que no haya un dictado. De ahí, posiblemente, de ser favorable, pasaría, bueno, al Consejo Directivo del Congreso y posteriormente a discusión por parte del Pleno, ¿no? Por parte del Pleno. Respondiendo a tu pregunta, mecanismos, considero que este es el momento adecuado para que la ciudadanía pueda manifestar su opinión ante este preocupante proyecto de ley, ¿no? En el mismo portal web Congreso de la República existe un buzón virtual para emitir opiniones por parte de la ciudadanía y la sociedad civil. Simplemente buscando el proyecto de ley, hay un enlace para poder manifestar las opiniones. Actualmente, a la fecha, he podido revisar y visualizar ya numerosas opiniones. La gran parte, por no decir todas, muy críticas y manifestando su preocupación en contra de la aprobación de este proyecto por las implicancias ambientales en términos de biodiversidad que hemos explicado, ¿no? Ello no quita tampoco que la sociedad civil emita pronunciamientos, como fue el caso del proyecto de ley del 2015, en el cual, bueno, nosotros como SPA, igual con otras ONGs como Colectivos Civil, emitimos una opinión y un análisis desde nuestra tribuna para poder contribuir, en caso, a más activa frente a este tipo de proyectos de ley. Ahora, esperemos que este proyecto no trascienda y que se tomen con mayor seriedad los casos de recortes de áreas protegidas, ¿no? Hay que considerar que es nuestro patrimonio natural el que está en juego, pudiendo ya sea a perder espacios realmente únicos de biodiversidad a nivel mundial, que representaría evidentemente un retroceso en lo que ya hemos avanzado como país, ojo, a lo largo de estos 60 años de establecimiento y gestión de áreas protegidas y de conservación de biodiversidad, ¿no? Y por último, estaríamos contradiciendo al mandato constitucional del Estado de los compromisos que estamos asumiendo a nivel internacional como país. Estaríamos atentando contra la integridad y estabilidad del sistema de áreas protegidas y estaríamos desnaturalizando completamente la finalidad y el cargo de perpetuidad y permanencia en el tiempo que le ha dado nuestra ley a las áreas protegidas. Gracias, Alfredo. Vamos a pasar a algunas preguntas. Voy a seleccionar algunas preguntas que nos estaba haciendo nuestra audiencia. Por ejemplo, tenemos acá a Ana Vanessa, quien pregunta
pueden comentar cómo se hace para no repetir lo que pasó en el 2014-15 y cómo podemos hacer como ciudadanos para evitar ese recorte. Bueno, un poco Alfredo ha mencionado ya algunos mecanismos. Igual yo les digo que siempre están abiertas las redes sociales también. Este es un mecanismo, sobre todo Twitter, un mecanismo eficaz. Muchos políticos y congresistas están muy, muy atentos a eso. No sé si alguien quiere agregar algún otro punto ahí. Sí, si me Básicamente, permite. Perdón, dale. Patricia. Patricia. Gracias. Básicamente reforzar la participación de la ciudadanía, ¿no? Hay canales, lo mencionaba ya Alfredo, canales formales, lo menciona Jimmy, también estamos libres de manifestar nuestra opinión en redes. Sí es importante involucrarnos, ya hemos visto que las cosas salen mejor cuando la ciudadanía participa, salvando distancias entre las formas, pero sí necesitamos como ciudadanía, como organizaciones, no necesariamente del área de conservación nada más, pero necesitamos participar y necesitamos exigir que se hagan evaluaciones objetivas para la realización de estos proyectos. Es súper valioso favorecer a las familias que se pretende favorecer con este proyecto, pero tenemos que, de nuevo, ser objetivos y evaluar a cuánta gente se favorece o se impacta positivamente y a cuánta se está impactando negativamente. Y este impacto realmente alcanza niveles nacionales. O sea, no solamente es un grupo de familias sin desmerecer la importancia de este grupo de familias, pero hay alternativas también. Y esa es otra perspectiva de esta evaluación que se debe hacer. ¿Qué posibilidades de desarrollo y de generación de medios de vida para la población local? Turismo, cadenas como la miel de abeja, incluso artículos de madera. Hay formas, ya hay experiencias de manejo sostenible de diversas cadenas. El tema es involucrarnos para desarrollar. O sea, bueno, ahí de hecho el Estado juega un rol súper importante, pero también otras organizaciones como las ONGs, sin esquemas puristas, repito y enfatizo, porque se nos acusa muchas veces de, oye, tú no quieres que se toque nada, y la realidad es que se necesita que la gente viva de algo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y esos medios de vida, allí está el ingenio y el reto. O sea, esos medios de vida tienen que ser sostenibles en el largo plazo. No pensemos en lo inmediato y de la manera tradicional. O sea, ya estamos comprobando los efectos del desequilibrio en nuestro planeta. Ya tenemos estudios, argumentos científicos para entender que los sistemas de producción, y me refiero en el caso también del recurso agua, tomamos los recursos, los usamos y no evaluamos de manera integral qué va a suceder con el recurso en el largo plazo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que nos involucremos, que todos tratemos de indagar realmente cuáles son esos impactos y que, por supuesto, nuestros niveles de gobierno, el Congreso, también escuche esas sugerencias, ¿no? Sí. Y que el Ejecutivo esté atento también a Por lo que supuesto. vaya a pasar. Sí. Acá tengo una pregunta extra que es bastante válida. Es bien simple además también. ¿Quién es el congresista que ha presentado la propuesta y de qué partido es? Sé que es el congresista Puño, de Alianza por el Progreso, si no me equivoco. Napoleón Alfredo, Puño, no ¿no? sé. Sí. Sí, sí, es Napoleón Puño, bueno, con otros congresistas también, está Acuña Peralta, entre otros, ¿no? Alianza por el Progreso. Y el anterior, el del 2014, como lo mencioné, estaba Merino de Lama, ¿no? Uh-huh. ¿Qué interés puede haber de por medio? Preguntan también detrás de esto. O sea, porque es un interés económico. ¿Qué es lo que creen ustedes? Es que son libres Bueno, de responderlo. hay un, si me permite
bueno, hay un acuerdo binacional Puyango-Tumbes, ¿no? Entre el Ecuador y el Perú, donde ya se proyectaba la construcción de estos sistemas de irrigación, ¿no? Entonces, en parte sí, efectivamente hay un acuerdo internacional, binacional. Por otro lado, también un interés definitivamente económico, bueno, como lo mencionó Patricia, de favorecer a 350, 400 familias agricultores en Cuenca Baja, pero no se está haciendo un análisis integral desde la perspectiva social, económica, ambiental, sobre todo tratándose de un nacional, ¿no? Pero sí se puede ver que hay un interés de implementar este proyecto, pero no puede ser implementado a costas de la pérdida de espacios tan importantes, ¿no? Ujú, ujú. Alfredo Apaza pregunta, quizá tengan alguna respuesta en caso se transforme estas áreas, ¿qué implicaría para el sector agrícola? ¿Tiene algún impacto en la actividad productiva de Tumbes o sería un impacto simplemente temporal? ¿Hay algunos datos, información sobre eso? Yo creo que es parte del análisis que se necesita realizar. O sea, sí se explica que va a favorecer al sector agrícola, a un grupo de familias, eh, súper, lo máximo, pero de nuevo el análisis integral y de nuevo ver qué es lo mejor, el bien común, si se quiere, ¿no? Este impacto positivo en un grupo de la población y en una zona específica, en el caso de Tumbes, podría perjudicar a un patrimonio del Perú, ¿no? De todo el país. Y de nuevo creo que esta respuesta estaría relacionada con un cambio en nuestros esquemas de producción tradicional. No podemos seguir pensando en la agricultura como lo pensábamos hace algunas décadas, ¿no? La agricultura, de hecho, que es una actividad que necesitamos potenciar, favorecer, etcétera, pero con una mirada de largo plazo, con una mirada más integral, armonizada, si se quiere, con el ecosistema. Bien, vamos a ir con una última pregunta, comentario en realidad de Antonio W. Salas. Dice, él afirma en realidad, lo voy a tratar de desarrollar como pregunta, pero él afirma que la propuesta de compensación tiene ventajas que no se están tomando en cuenta y él afirma que esta propuesta crea una continuidad de paisajes entre dos áreas importantes. Dice que conecta dos áreas importantes. ¿Esto es así? ¿Esto está presente en la propuesta? Honestamente, a mí me encantaría ver los estudios que mm, apoyan ese argumento. Uh-huh. No los veo, no los he Claro. encontrado. Al parecer hay muchos estudios que faltan en este caso, ¿no? Hay mucho análisis, hay mucho debate, existe además la necesidad de poder compartir esta información con las personas que más saben del tema o que más pueden investigar el real impacto de alguna actividad en la zona y todavía no se ha hecho. Muy bien, Patricia, Alfredo, yo les agradezco mucho por el tiempo, muchas gracias por sus respuestas, por su interés en el caso. Nosotros vamos a seguirlo. De hecho, en actualidadambiental.p ustedes pueden seguir el caso y hay informes incluso de la SPDA sobre el tema. Así que pueden seguir también Actualidad Ambiental en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Muchas gracias nuevamente, que estén bien y hasta luego. Gracias, Jimmy. Hasta luego con Gracias, Jimmy. todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.